Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Camilo Enrique Díaz Romero, profesor de la Maestría en Lingüística del Instituto Caricuervo, miembro de la línea de Lengua en Tiempo, Espacio y Sociedad. En esta ocasión vengo a informar sobre el proyecto de investigación titulado Estudios sobre fenómenos sonoros registrados en textos históricos, cuya segunda etapa, a ejecutar durante 2023, es la exploración diacrónico-diatópica sobre los registros escritos de las consonantes líquidas alveolares en final de sílaba a nivel epistolar. Este es el orden de los contenidos. En primer lugar, se hace una aclaración sobre el marco disciplinar del estudio, que es la dialectología histórica o diacrónica, así como la reflexión que puede surgir del trabajar con documentación de origen epistolar dentro de los estudios lingüísticos. Seguido de lo anterior, se hacen aclaraciones sobre la metodología que se ha estado ejecutando. Por último, se informa sobre los productos del proyecto, tanto los que se han desarrollado como los que se espera que surjan en un futuro próximo. Empecemos por la dialectología. Normalmente, en los estudios de lenguas como el español o el inglés, se afirma que existen formas regionales de hacer uso del vocabulario y la pronunciación que distinguen a unas comunidades de otras, pero que no hacen ininteligibles los contenidos que se transmiten entre unas personas y otras. Ese tipo de intereses de estudio son propios de la dialectología, disciplina que ofrece el establecimiento de divisiones territoriales de usos y valoraciones que hacen los hablantes de un sistema lingüístico en particular. Se ha venido trabajando en ello desde un interés perceptual en tiempos recientes, como el estudio Avellaneda 2022, pero es más común el estudio a partir de la producción de los hablantes, como se ha venido haciendo en el Instituto Caricuervo con el desarrollo del Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia y con propuestas de un periodo temporal específico, aunque con interpretaciones históricas, como es el caso de Ruiz en el año 2020, en su propuesta de división dialectal del español hablado en Colombia. Aparte de lo anterior, se están elaborando estudios con la vertiente de la estricta dialectología histórica, que es lo que se va a presentar a continuación. La dialectología histórica guarda dos propósitos de investigación. El primero es caracterizar el grado de variación que ha existido en la distribución espacial de un fenómeno lingüístico en particular. Para ello se presenta este par de mapas de Verslot de 2020 comparando la distribución que se había documentado de las formas de expresar el término sábado en el frisón, una lengua germánica de los Países Bajos, entre los documentos del siglo XIX y los del siglo XX, en donde la variante Saturday, de color verde, fue extendiéndose de oriente a occidente y Snieon, de color azul oscuro, pasó a ser recurrente en territorios insulares a permear gran parte del territorio continental de este país. El segundo propósito de estudio de la dialectología histórica está en revisar las propuestas de visión dialectal que se han establecido entre un periodo histórico y otro. Sobre esto, cabe aclarar que una propuesta de visión dialectal se obtiene tras superponer varios mapas en los cuales se compararon hallazgos obtenidos por cada fenómeno lingüístico analizado. En este caso, se presenta la comparación que existe entre la división del vasco o euskera del siglo XIX con datos de Luis Bonaparte y el de finales del siglo XX y comienzos del XXI por parte de Koldo Suazo, en donde la antigua división navarra entre el norte y el sur ya no se registra, y parte del abortano se ha integrado más con la variedad navarra. Además se encuentran unas zonas de transición en Suazo que no se identificaban en Bonaparte. Pasamos a los registros epistolares. En términos de Koch y Esterreich, existe una tipología textual que establece grados de continuidad entre lo oral y lo escrito a partir de los matices de inmediatez comunicativa y de distancia social que existe entre el locutor y el interlocutor. En ello encontramos a las cartas, las cuales, por su notable presencia e intimidad dentro del proceso de emisión y recepción del mensaje, pueden ser permeadas por matices de oralidad en forma de algunas desviaciones del modelo estándar de escritura
un vocabulario más coloquial o una disposición sintáctica particular. En términos de corpus histórico, resulta que los registros epistolares son del tipo textual más común, que ofrece la mayor variación disponible, con autores de diversos sexos, procedencias, oficios y niveles de formación. A la derecha, arriba, se encuentra el facsímil de una carta del siglo XVIII por parte de una usuaria que está reportando sobre lo encontrado en API, actual Meta Colombia. Abajo se encuentra la transcripción paleográfica. La variable lingüística del estudio es de índole grafofonológica, que es la representación escrita, en términos de discrepancias de las formas ortográficas estándares, de algunos procesos fonológicos sobre las consonantes líquidas alveolares en coda silábica, la que se encontraría en palabras como árbitro, alma, amar y mal, en el territorio histórico conocido como el Nuevo Reino de Granada entre los siglos XVI y XVIII y Virreinato de Nueva Granada entre los siglos XVIII y XIX. Ya se parte del siglo XX, en donde a partir de los registros del Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia se encuentra la presencia de vibrantes simples debilitadas y lateralizadas en zonas del Caribe, el Pacífico y los llanos orientales, separando al centro del país de zonas más periféricas. Es cierto que se tienen discrepancias ortográficas que no se asocian con procesos fonológicos, como el caso de un fonema oclusivo bilabial sonoro representado por 3 grafemas, el grafema B, el grafema V y el grafema U, que eran usados sin condicionamientos fonotácticos concretos. No obstante, en cuanto a consonantes líquidas alveolares se refiere, ya existen antecedentes de registros escritos de procesos fonológicos en documentos de la península ibérica durante el periodo colonial, como el rotacismo de Arfil Toledano para Alfil Toledano a finales del siglo XV, elisiones como Vedadero para Verdadero en el siglo XVII, asimilaciones como Resorbella para Resolverla en este siglo también, o lateralizaciones como Calmesí para Carmesí en el siglo XVIII, como se expone en el estudio de Frago del año 2010. Teniendo en cuenta estas consideraciones, se hace la exposición metodológica. La fuente de los datos es el Corpus para la Historia Lingüística de Colombia, siglos XVI a XIX, que consiste en transcripciones paleográficas sobre documentos procedentes de archivos de diferentes partes del país, las cuales han ejecutado investigadores como Néstor Ruiz, Edwin Algarra, Carlos Tello y Ana Costanza Rodríguez. Aquí se puede ver el facsímil de una carta emitida en el territorio actualmente denominado como Purificación Tolima. Ahora, a la derecha, se observa la transcripción paleográfica del mismo documento, que es del siglo XVII, la cual no es una versión crítica, esto es, que carece de adaptaciones ortográficas o gramaticales al español del siglo XX, que se refleja en discrepancias grafémicas como Villa, escrita con la letra B, o grafofonológico como Bertut, en donde se identifica una apertura vocálica de la I. Cada documento se clasificó en términos de 8 posibles variantes de representación escrita. Si la vibrante simple se representó como R y la lateral alveolar como L, se asignaba al documento el valor de 1. Si se encontraba algún caso de alco escrito para arco, lo cual sería una lateralización, pero no había otro proceso reportado, entonces se asignaba el valor de 2. Si se tiene vuelta para la palabra vuelta, sería un caso de rotacismo y no hay otro proceso identificado, entonces era el valor de 3. Y así con las variantes 4 a 7. La variante 8 daría cuenta de que dentro de un mismo documento se encuentran combinaciones de las variantes 2 a 7. A la derecha se presentan las muestras escritas de las consonantes líquidas alveolares en final de sílaba que se encontraron en la carta de una mujer afrodescendiente, que carece de reportes de modificaciones ortográficas, con lo cual se señala la ausencia de procesos fonológicos contextuales
y se codifica esta información con el número 1. Junto con esto se lleva a cabo la labor dialectológica, georreferenciando en términos aproximados de latitudes y longitudes los lugares de los cuales proceden los registros epistolares sobre un mapa de Colombia, las cuales se incorporan en el programa de la Universidad de Groningen denominado GapMap. Luego se asignaron los valores de las variantes de la variable lingüística a la información georreferenciada, lo cual en GapMap permite que se elaboren mapas que permiten ilustrar la distribución espacial de los casos de variación de la representación escrita de procesos fonológicos contextuales de consonantes líquidas alveolares en final de sílaba. Posteriormente se comparan los mapas de un periodo histórico con otro, con el propósito de evaluar, en la medida de lo posible, si ha habido cambios en la distribución de las variantes de proceso fonológico entre un periodo y otro, comparándose lo obtenido en intervalos de 50 años desde 1550 hasta 1800 y el añadido del intervalo de 1800 a 1825, que corresponde al periodo de la independencia. Como complemento, también se hicieron comparaciones de evolución porcentual de las mismas variantes de proceso fonológico en estos intervalos de tiempo, pero sin georreferenciación, de los cuales de manera descriptiva podrían servir de insumo para dar cuenta de posibles reportes de una mayor frecuencia de alguna sustitución de propiedades sonoras de líquidas en final de sílaba. Hay una expectativa sobre ciertos productos que surgen del presente desarrollo de investigación. Procedo a exponerlos. Uno de estos es el acervo, que da cuenta del obtenido de 8 variantes por variable fonológica, que se exponen 18 mapas elaborados en GapMap, un archivo Word que cuenta con más de 80.000 muestras de ítem léxicos portadores de consonantes líquidas alveolares en final de sílaba, y un archivo Excel que cuenta con las coordenadas de los registros epistolares y las anotaciones cuantitativas. Los otros dos son los siguientes: una ponencia en un evento internacional de importancia en la comunidad de lingüistas, como lo será el 9º Congreso Internacional de Lingüística Hispánica, a ejecutarse de manera virtual especial entre septiembre y octubre, y un manuscrito que se envía a una revista indexada nacional o extranjera para ser evaluado por pares externos. Muchas gracias por su atención.